En las sombras de las ciudades más grandes de América Latina, y también en las más pequeñas, existen estructuras criminales que han evolucionado desde simples grupos de barrio hasta organizaciones con redes internacionales, contactos políticos y economías paralelas que mueven millones. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que pocas veces se narra con profundidad, el de las bandas más peligrosas de Latinoamérica. Vamos a descubrir sus orígenes, sus métodos, sus crímenes más impactantes y el porqué del miedo que inspiran, tanto a las autoridades como a la sociedad civil. Este no es un relato de ficción. Todo lo que escucharás está documentado, fue real y aún, en muchos casos, sigue ocurriendo. Comenzamos con una de las más temidas y mediáticas, la Mara Salvatrucha, también conocida como MS. Esta banda nació en los barrios marginales de Los Ángeles, en Estados Unidos, durante la década de los 80, formada por migrantes salvadoreños que escapaban de la guerra civil. Lo que comenzó como un grupo de defensa frente a pandillas locales, terminó transformándose en una estructura criminal sumamente violenta, que luego se expandió por toda Centroamérica. Su crecimiento fue brutal. Ejecuciones, extorsión, narcotráfico, reclutamiento forzado de menores. Su marca quedó asociada a tatuajes corporales extremos, rituales de iniciación brutales y una lógica de lealtad absoluta. El Salvador, Guatemala y Honduras sufrieron un crecimiento sin precedentes de esta banda, al punto de convertir a ciertas zonas en verdaderos territorios sin ley. Y aunque en años recientes varios gobiernos han lanzado políticas de mano dura, las maras siguen operando desde las cárceles y adaptando sus estrategias. En paralelo, su rival natural, el Barrio 18. También nacido en Estados Unidos, su nombre hace referencia a una calle de Los Ángeles. Al igual que la Mara, se expandió hacia el sur gracias a las deportaciones masivas. El Barrio 18 es igual de violento, pero con una estructura menos jerárquica. Son conocidos por sus ataques a policías, su dominio del sicariato y su presencia en el cobro de extorsiones, principalmente a comerciantes y transportistas. En países como Guatemala, tienen control sobre rutas enteras del transporte público, y quienes no pagan sufren las consecuencias. Las bombas en buses, asesinatos de choferes y amenazas a familias enteras se han vuelto parte de la cotidianidad. Pasamos ahora a México, donde el crimen organizado alcanzó un nivel distinto, el de los cárteles, con estructuras corporativas, armamento militar y presencia en la política y las fuerzas de seguridad. Uno de los más conocidos es el Cártel de Sinaloa. Su origen se remonta a las décadas del 70 y 80, con figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, pero su nombre explotó internacionalmente gracias a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Bajo su liderazgo, el cártel se volvió una máquina de tráfico internacional, especialmente de cocaína, metanfetaminas y heroína. No solo controlaban rutas terrestres y marítimas, también tenían túneles sofisticados entre México y Estados Unidos. El Chapo fue capturado varias veces y otras tantas se fugó de cárceles de máxima seguridad. Su historia parece sacada de una novela, pero fue completamente real. Su última captura, extradición y juicio en Nueva York marcaron el fin de una era, pero no del cártel, que continúa activo bajo otros liderazgos. Por otro lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en uno de los más violentos y expansivos. Surgió como una escisión del Cártel del Milenio, y en muy poco tiempo logró controlar grandes territorios en México. A diferencia de otros, combina brutalidad con propaganda. Han distribuido videos en redes sociales mostrando su poderío armamentístico, patrullas con camuflaje militar y hombres fuertemente armados gritando lealtad al grupo. Sus métodos incluyen desapariciones masivas, emboscadas a militares y control de economías locales, desde la venta de combustible hasta el mercado agroalimentario. En Colombia, la historia del narcotráfico está profundamente marcada por figuras como Pablo Escobar, pero tras la caída de los grandes cárteles de Medellín y Cali, surgieron bandas criminales conocidas como BACRIM, abreviación de bandas criminales. Una de las más poderosas fue los Urabeños, que luego pasaron a llamarse Clan del Golfo.
Esta organización combinó el narcotráfico con la minería ilegal, el control territorial y el reclutamiento de excombatientes de grupos paramilitares. El Clan del Golfo ha sido responsable de masacres, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos, especialmente en zonas rurales. La captura de su máximo jefe, alias Otoniel, fue un golpe importante, pero el grupo continúa operando en múltiples regiones. En Venezuela, en medio del colapso económico, surgieron grupos llamados megabandas. Una de las más conocidas fue la del Coqui, que operaba desde la Cota 95, una zona empobrecida de Caracas. Esta banda llegó a tener armamento militar, organizó barricadas para impedir el ingreso de la policía y controlaba secuestros, drogas y extorsiones. La policía intentó capturarlos en repetidas ocasiones, pero la geografía del lugar y la complicidad de algunos sectores dificultaron las operaciones. Finalmente, tras una operación militar de gran escala, se logró abatir a su líder, aunque a un alto costo. En Brasil, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital han protagonizado batallas sangrientas dentro y fuera de las cárceles. El Comando Vermelho surgió en Río de Janeiro durante la dictadura militar, con prisioneros comunes y políticos que compartieron celdas y conocimientos. Pronto se convirtieron en una organización de tráfico de drogas. Por su parte, el Primeiro Comando da Capital nació en Sao Paulo y tiene una estructura jerárquica muy organizada. Controla prisiones, barrios y negocios ilegales. Su influencia ha llegado incluso a países vecinos. Las disputas entre ambos grupos han causado verdaderas guerras en las cárceles brasileñas, con masacres de decenas de personas en cuestión de horas. En Centroamérica, además de las maras, existen estructuras menos conocidas, pero igualmente peligrosas. En Honduras, por ejemplo, el caso de los cachiros fue revelador. Esta banda, formada originalmente como un clan familiar en el negocio de la ganadería, terminó convertida en un brazo del narcotráfico. Se infiltraron en las instituciones, sobornaron a funcionarios y trabajaron directamente con cárteles mexicanos. Su caída comenzó cuando sus líderes comenzaron a colaborar con la justicia estadounidense. Sus testimonios involucraron a políticos de alto nivel, incluyendo expresidentes. Lo que todas estas organizaciones tienen en común es su capacidad de adaptación. Cambian de nombre, de líderes, de estrategia, pero mantienen el control sobre comunidades enteras a través del miedo, la necesidad y el poder económico. En muchas regiones, las bandas llenan el vacío del Estado, ofrecen protección, financian fiestas locales, reparten alimentos, pero a un precio altísimo. Las consecuencias de su existencia van más allá de la violencia. Destruyen oportunidades, corrompen instituciones y perpetúan la pobreza. Este fue solo un vistazo a un fenómeno complejo y todavía en evolución. Las bandas más peligrosas de América Latina no son solo nombres en titulares de noticias. Son parte de una historia viva que se escribe cada día en calles, cárceles, barrios y oficinas gubernamentales. ¿Conocías alguno de estos casos? ¿Hay alguna banda o historia criminal que deberíamos investigar más a fondo? Deja tu comentario aquí abajo, y si este contenido te resultó valioso, suscríbete al canal, activa la campanita y compartí este video con quien quiera entender mejor la realidad que muchos prefieren ignorar. Porque la historia del crimen organizado no es solo de criminales, es también la historia de los pueblos que luchan por sobrevivir.